Imagina por un instante que todo lo que somos, nuestra historia, nuestros sueños, nuestras ciudades que brillan en la noche, no es el principio de nada, sino el reflejo de algo que ya fue, un eco viajando a través del tiempo, repitiendo una melodía que el universo ya conocía desde mucho antes de que existiera la palabra humano. Piensa en la Tierra como en un instrumento antiguo, una esfera de piedra y agua que resuena con vibraciones ancestrales. Cada era, cada civilización, sería una nota que suena y se desvanece, dejando en el aire un temblor, una huella invisible. Nosotros seríamos ese temblor, el eco de una humanidad más antigua, perdida no solo en la historia, sino en la memoria misma de la creación. La ciencia busca los orígenes del hombre en el carbono, en las cadenas del ADN, en fósiles que reposan bajo capas de roca. Pero hay una parte de nosotros que no cabe en los laboratorios. Una sensación de haber estado aquí antes, de conocer este mundo incluso antes de nacer. Esa intuición silenciosa podría ser más que una fantasía. Podría ser la voz de algo profundo, antiguo, eterno. Los sabios del pasado lo intuyeron. Decían que la vida es un círculo, no una línea. Que el alma de la humanidad regresa una y otra vez, probando distintas formas, distintos cuerpos, distintas eras, como si el universo se repitiera a sí mismo para aprender algo nuevo de su propia creación. Y si eso fuera cierto, entonces nuestra civilización no sería la primera, ni será la última. Seríamos apenas un reflejo dentro del ciclo sagrado del despertar y el olvido. Las ruinas que descansan bajo el polvo, templos, pirámides, monolitos, podrían ser más que restos arqueológicos. Podrían ser espejos, recordatorios de que ya caminamos por este mismo sendero, bajo otros cielos, con otros nombres. Cada piedra sería una palabra de un lenguaje que olvidamos, pero que el alma aún reconoce, porque lo que el alma aprende nunca se pierde, solo se adormece, esperando el momento de recordar. El universo entero parece funcionar del mismo modo. Las estrellas nacen, brillan, mueren y renacen como nuevas constelaciones. Las galaxias giran sobre sí mismas como si repitieran un mantra de luz. Incluso el tiempo, si lo observas con calma, no fluye hacia adelante, se ondula, se curva, regresa. Quizás el universo no evoluciona, sino que recuerda, y nosotros, como parte de él, también somos memoria en movimiento. Cuando miramos nuestro reflejo en el espejo del agua, no vemos el rostro original, sino su imagen. Así también podría ser la humanidad, el reflejo de un ser primordial, un espíritu que ha habitado mundos antes del nuestro y que sigue buscando su forma más pura. Quizás ese ser no está allá afuera, sino dentro de nosotros. Cada pensamiento, cada acto de amor o destrucción, sería una vibración que resuena en esa conciencia antigua, repitiendo lecciones que aún no terminamos de aprender. El misterio no está solo en las ruinas, ni en los cielos, ni en los textos olvidados. Está en nosotros. En esa voz interior que, a veces, cuando el ruido del mundo se apaga, susurra: esto ya lo viviste antes. Tal vez no somos el principio de la historia, sino su eco más reciente. Y si escuchamos con atención, entre los silencios del alma, aún puede oírse el latido de esa humanidad antigua de la que provenimos. Un eco que nos invita a recordar quiénes fuimos, para finalmente descubrir quiénes somos. Cuando levantamos la vista hacia el cielo nocturno, solemos creer que estamos observando el pasado, la luz de las estrellas que partió hace millones de años y que apenas ahora alcanza nuestros ojos. Pero, ¿y si también el universo, al mirarnos, viera su propio recuerdo reflejado en nosotros? Quizás no somos criaturas nuevas, sino la prolongación consciente de un antiguo pensamiento cósmico. Los científicos dicen que todo comenzó con una gran explosión.
El Big Bang, un instante de expansión inimaginable en el que la nada se convirtió en todo. Pero incluso esa teoría encierra un misterio. ¿De dónde surgió la chispa que encendió la creación? Nadie lo sabe. Tal vez no hubo un principio absoluto, sino una respiración del universo, un ciclo que se expande y se contrae como un corazón eterno, un pulso que late desde antes del tiempo y que continúa vibrando en cada átomo de nuestro ser. Si ese pulso es real, entonces nosotros, hechos de polvo estelar y conciencia, somos su eco viviente. La materia de nuestros cuerpos nació en el interior de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Cada célula es el recuerdo de una supernova. Cada respiración, una repetición del soplo original de la creación. Así, el ser humano no sería el final de un proceso evolutivo, sino la manifestación temporal de algo que ya existía. La memoria del universo intentando reconocerse a sí misma. Desde esta mirada, el Big Bang no sería el inicio, sino un despertar, y la evolución biológica, un proceso de recordatorio. La vida no surgiría de la nada, sino de la memoria grabada en la energía misma, que busca nuevas formas de expresarse. La Tierra, entonces, sería un libro reescrito innumerables veces. Eras de fuego, eras de hielo, eras de pensamiento. Cada civilización, una página que el planeta ha leído y vuelto a escribir con diferentes nombres. La ilusión del comienzo nos hace creer que estamos en la primera página, pero la piedra, el agua y el viento guardan memorias más antiguas que cualquier relato humano. Los geólogos encuentran huellas de océanos desaparecidos, montañas que alguna vez fueron fondo marino, y fósiles de criaturas que habitaron mundos olvidados. Cada capa de roca es una oración escrita por la tierra, un registro de lo que fue y de lo que volverá a ser. Y entre esas capas, quizás también estén enterrados los rastros de humanidades anteriores. Algunos investigadores se atreven a imaginar civilizaciones que florecieron mucho antes del hombre moderno. Culturas que dominaron energías, que levantaron templos alineados con las estrellas, que entendían el lenguaje del cosmos. De ellas, tal vez, solo queden ecos, símbolos repetidos en distintos continentes, mitos que narran los mismos cataclismos, nombres que se repiten como melodías olvidadas. En todas las culturas aparece el recuerdo de un tiempo anterior, un antes del antes, donde los dioses caminaban entre los hombres, o los hombres aún recordaban su origen divino. Quizás esos relatos no sean metáforas, sino memorias colectivas. El alma humana podría funcionar como un campo resonante, donde los recuerdos del universo se repiten en distintos cuerpos, en distintas épocas. Cada nacimiento sería una oportunidad para recordar lo que se olvidó, y cada generación, una nueva variación del mismo eco. Si observamos con ojos más amplios, veremos que todo en la creación funciona en ciclos. Las estaciones, los latidos, las mareas, los movimientos planetarios. Nada avanza en línea recta, todo regresa. El tiempo mismo parece respirar, y nosotros respiramos con él. Esa respiración sagrada podría ser la huella del Creador, un ritmo divino que mantiene unido el cosmos entero. Y dentro de ese ritmo, la humanidad sería una nota que resuena una y otra vez, aprendiendo a afinar su conciencia. El filósofo hindú Sri Yukteswar decía que la historia humana avanza en yugas, eras de luz y oscuridad, donde la conciencia colectiva asciende y desciende como una ola. Según esa visión, cada civilización no desaparece realmente, sino que se transforma. Lo que parece destrucción es solo una pausa antes de un nuevo despertar. El alma del mundo nunca muere, solo cambia de forma, como el agua que pasa de hielo a vapor. Imagina al universo como un océano infinito, y a la humanidad como una ola que emerge de su superficie. Por un instante parece separada, pero luego regresa al mar.
Así también nuestra civilización se levantará y volverá al silencio, dejando solo su vibración en la memoria del todo. No es tragedia, es armonía. El Creador no borra, transforma. Quizás por eso sentimos nostalgia por lo desconocido. Esa extraña tristeza que aparece al mirar las estrellas o al escuchar una melodía antigua podría ser el alma recordando su origen, como si en algún lugar profundo supiéramos que ya hemos estado aquí, que este universo es un viejo hogar que visitamos una y otra vez. Los científicos llaman a esa sensación déjà vu cósmico o memoria genética, pero tal vez sea más que eso. Tal vez sea el eco de nuestra participación en otras eras, en otros mundos, en otras formas de existencia. El alma no conoce el tiempo. Para ella todo ocurre a la vez. Así que cuando sentimos que algo es familiar, quizás estamos escuchando la voz de nuestro propio pasado cósmico repitiéndose en nosotros. La ilusión del comienzo se disuelve cuando comprendemos que todo lo existente es memoria vibrando. Y al recordarlo, la humanidad deja de sentirse sola, porque detrás de cada pensamiento, de cada acto de amor, hay un antiguo susurro que nos acompaña. Ya has estado aquí antes, y regresarás hasta que recuerdes quién eres. Imagina por un instante que todo lo que somos, nuestra historia, nuestros sueños, nuestras ciudades que brillan en la noche, no es el principio de nada, sino el reflejo de algo que ya fue. Un eco, viajando a través del tiempo, repitiendo una melodía que el universo ya conocía desde mucho antes de que existiera la palabra humano. Piensa en la Tierra como en un instrumento antiguo, una esfera de piedra y agua que resuena con vibraciones ancestrales. Cada era, cada civilización, sería una nota que suena y se desvanece, dejando en el aire un temblor, una huella invisible. Nosotros seríamos ese temblor, el eco de una humanidad más antigua, perdida no solo en la historia, sino en la memoria misma de la creación. La ciencia busca los orígenes del hombre en el carbono, en las cadenas del ADN, en fósiles que reposan bajo capas de roca. Pero hay una parte de nosotros que no cabe en los laboratorios. Una sensación de haber estado aquí antes, de conocer este mundo incluso antes de nacer. Esa intuición silenciosa podría ser más que una fantasía. Podría ser la voz de algo profundo, antiguo, eterno. Los sabios del pasado lo intuyeron. Decían que la vida es un círculo, no una línea. Que el alma de la humanidad regresa una y otra vez, probando distintas formas, distintos cuerpos, distintas eras, como si el universo se repitiera a sí mismo para aprender algo nuevo de su propia creación. Y si eso fuera cierto, entonces nuestra civilización no sería la primera, ni será la última. Seríamos apenas un reflejo dentro del ciclo sagrado del despertar y el olvido. Las ruinas que descansan bajo el polvo, templos, pirámides, monolitos, podrían ser más que restos arqueológicos. Podrían ser espejos, recordatorios de que ya caminamos por este mismo sendero, bajo otros cielos, con otros nombres. Cada piedra sería una palabra de un lenguaje que olvidamos, pero que el alma aún reconoce, porque lo que el alma aprende nunca se pierde, solo se adormece, esperando el momento de recordar. El universo entero parece funcionar del mismo modo. Las estrellas nacen, brillan, mueren y renacen como nuevas constelaciones. Las galaxias giran sobre sí mismas como si repitieran un mantra de luz. Incluso el tiempo, si lo observas con calma, no fluye hacia adelante, se ondula, se curva, regresa. Quizás el universo no evoluciona, sino que recuerda, y nosotros, como parte de él, también somos memoria en movimiento. Cuando miramos nuestro reflejo en el espejo del agua, no vemos el rostro original, sino su imagen. Así también podría ser la humanidad, el reflejo de un ser primordial, un espíritu que ha habitado mundos antes del nuestro y que sigue buscando su forma más pura.
Quizás ese ser no está allá afuera, sino dentro de nosotros. Cada pensamiento, cada acto de amor o destrucción, sería una vibración que resuena en esa conciencia antigua, repitiendo lecciones que aún no terminamos de aprender. El misterio no está solo en las ruinas, ni en los cielos, ni en los textos olvidados. Está en nosotros, en esa voz interior que, a veces, cuando el ruido del mundo se apaga, susurra: esto ya lo viviste antes. Tal vez no somos el principio de la historia, sino su eco más reciente. Y si escuchamos con atención, entre los silencios del alma, aún puede oírse el latido de esa humanidad antigua de la que provenimos. Un eco que nos invita a recordar quiénes fuimos, para finalmente descubrir quiénes somos. La historia de la humanidad podría compararse con una espiral escrita sobre el viento. Cada vuelta parece un progreso, pero en realidad es un retorno. Repetimos los mismos gestos, las mismas preguntas, las mismas búsquedas disfrazadas con nuevos nombres. Construimos templos de piedra y luego torres de acero, pero detrás de cada estructura late el mismo anhelo: comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. A veces creemos que la historia avanza, pero lo que cambia no es el destino, sino la conciencia con la que lo observamos. Los antiguos miraban las estrellas buscando a los dioses. Nosotros miramos el espacio buscando vida inteligente. Pero, ¿y si en ambos casos buscamos lo mismo? ¿Y si la inteligencia que buscamos allá afuera es la misma que habita en nuestro interior desde el principio de los tiempos? Los físicos cuánticos descubren que la realidad se comporta como una partitura de vibraciones. Nada está realmente separado. Cada átomo responde al movimiento de otro, como si el universo entero fuera una sinfonía que se ejecuta a sí misma. Esa interconexión, que las antiguas tradiciones ya intuían, sugiere que no existe un afuera ni un antes, sino una única conciencia manifestándose en infinitas formas. Cuando una civilización desaparece, su energía no se pierde, se redistribuye, se integra, continúa resonando. La materia recuerda. Por eso, cuando los arqueólogos desentierran objetos imposibles, tal vez no estén hallando ruinas, sino ecos solidificados, fragmentos de memoria universal condensados en piedra, metal o arcilla. Cada cultura antigua podría haber sido una encarnación distinta de la misma sabiduría que hoy apenas comenzamos a intuir. La ciencia moderna y la espiritualidad ancestral son dos lenguajes de un mismo misterio, la memoria del cosmos que intenta recordarse. Los textos védicos hablaban del Akasha, el gran archivo del universo donde nada se pierde. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto queda grabado en esa sustancia sutil, esperando ser recordado por otra mente, en otro tiempo. Si eso es cierto, entonces la historia no sería una línea que avanza, sino un campo que vibra. Y cada ser humano, una antena capaz de sintonizar esas vibraciones. Quizás por eso existen los genios, los visionarios, los profetas, almas que logran escuchar la melodía original y traducirla a palabras, arte o ciencia. Mirar hacia el cielo, entonces, no es mirar hacia el futuro, sino hacia la memoria. Cada estrella encendida recuerda a otra que ya fue. Cada galaxia que gira repite un gesto ancestral. Y nosotros, criaturas hechas de polvo estelar, somos testigos y herederos de ese movimiento eterno. No hay principio ni final, solo transformación. Como decía el sabio hermético, nada muere, todo cambia de forma. A veces el universo parece hablarnos a través de símbolos, un cometa que pasa, un eclipse, una alineación planetaria. Los antiguos veían en esos eventos mensajes del cielo, avisos de que el ciclo estaba a punto de renovarse. Hoy los llamamos fenómenos astronómicos, pero su efecto en el alma sigue siendo el mismo: recordarnos que no somos los dueños del tiempo, sino sus pasajeros.
El universo respira y nosotros respiramos con él. Si la humanidad es un eco de algo más antiguo, eso explicaría por qué sentimos fascinación por las ruinas. No es curiosidad histórica, es resonancia. Nos sentimos atraídos hacia los templos de Egipto, hacia las ciudades mayas o las piedras de Machu Picchu, porque en algún nivel profundo reconocemos su vibración. Como una canción que ya hemos escuchado en otra vida, esos lugares despiertan algo dormido en el alma. El eco llama al eco. La ciencia empieza a confirmar que la información puede sobrevivir más allá de la materia. Los físicos hablan de la memoria cuántica del universo, una especie de red donde cada partícula conserva la huella de todo lo que ha sido. Si cada átomo de nuestro cuerpo contiene esa memoria, entonces llevamos dentro de nosotros la historia entera del cosmos. Somos bibliotecas vivas, aunque hayamos olvidado cómo leer nuestras propias páginas. En ese contexto, el comienzo pierde sentido. El universo no nació, simplemente cambió de estado. La vida no apareció, se recordó. El alma no se creó, despertó. Todo lo que existe es una manifestación del mismo principio divino que pulsa desde el origen, llamando a sus fragmentos a reunirse de nuevo en la unidad. Y la humanidad es una de esas formas del recuerdo. La memoria de Dios volviéndose consciente de sí misma. Cuando comprendemos esto, el miedo al fin desaparece, porque lo que llamamos muerte no es un cierre, sino una modulación. La energía que somos cambia de frecuencia, abandona un cuerpo para ocupar otro, tal como la nota de un instrumento pasa de una cuerda a otra sin perder su esencia. Así como las civilizaciones mueren para renacer transformadas, también el alma humana atraviesa sus propios amaneceres y crepúsculos. Todo es transición, no pérdida. Quizás por eso sentimos una paz extraña al contemplar el cosmos. Ante la inmensidad, el ego se disuelve y lo eterno despierta. Por un instante recordamos que somos parte de algo vasto, amoroso, inteligente. El universo no es un escenario, es un ser vivo, y nosotros somos sus pensamientos. Cada respiración humana es una oración pronunciada por la tierra al Creador. En los textos sagrados, el verbo recordar aparece como una forma de iluminación. No se trata de adquirir conocimiento nuevo, sino de traer a la conciencia lo que ya está inscrito en el alma. Recordar es volver a unir los fragmentos dispersos. Y ese es, tal vez, el propósito oculto de la historia humana: reconstruir la memoria divina que habita en nosotros. No somos la primera especie que lo intenta, ni seremos la última, pero cada intento deja una huella más clara, una vibración más pura. El universo aprende a conocerse a través de nosotros, y nosotros aprendemos a amarlo a través de su memoria. Cuando esa comprensión se complete, cuando el alma humana reconozca su parentesco con las estrellas, tal vez el ciclo termine. Y en ese instante, el eco regresará a su fuente, no como un sonido que se apaga, sino como una melodía que se integra al silencio del todo. Hasta entonces, seguiremos viajando por el tiempo, repitiendo nuestros nombres, repitiendo nuestras preguntas, repitiendo nuestras vidas. Pero cada repetición es una oportunidad para recordar un poco más, para escuchar el eco con más claridad, porque el universo no se cansa de hablar, solo espera que aprendamos a escuchar. Dicen que la Tierra es una gran biblioteca de piedra. Cada capa de sedimento, cada fósil, cada grieta guarda un fragmento del relato de la vida, pero hay páginas que parecen arrancadas, capítulos que no encajan con la historia oficial que nos contaron, como si alguien, en algún momento, hubiera querido borrar rastros de un pasado más antiguo y más sabio de lo que imaginamos. La arqueología moderna habla de la evolución progresiva del ser humano, desde los primeros homínidos hasta las civilizaciones agrícolas y tecnológicas. Y, sin embargo, en los rincones más silenciosos del planeta,
Aparecen objetos, estructuras y mapas que desafían esa línea ascendente. Restos que parecen murmurar que hubo manos humanas o algo parecido, mucho antes de lo que creemos posible. En los desiertos de Namibia, en las junglas del Amazonas, en las profundidades del mar, se han encontrado anomalías que inquietan incluso a los científicos más escépticos. Formaciones que parecen talladas, huellas petrificadas de herramientas, inscripciones que nadie puede traducir. Algunos las llaman errores geológicos, otros artefactos fuera de lugar. Pero si miramos más allá del lenguaje técnico, lo que realmente dicen es simple. Hay algo que olvidamos. Una de las huellas más enigmáticas se halla en África del Sur, en la región de Mpumalanga. Allí, oculto entre colinas cubiertas de hierba, se extiende un conjunto de círculos de piedra tan antiguo que las leyendas locales lo llaman la ciudad de los dioses. Las dataciones estiman su edad en más de 150.000 años, mucho antes de cualquier civilización conocida. Las piedras forman patrones geométricos perfectos, visibles solo desde el cielo, como si fueran parte de una red energética diseñada para resonar con la Tierra misma. ¿Podría una cultura perdida haber comprendido la vibración del planeta mucho antes que nosotros? Algunos estudiosos han sugerido que estos círculos podrían haber servido como centros acústicos o magnéticos, donde el sonido y la energía se unían para producir efectos aún desconocidos. La ciencia moderna lo considera improbable, pero el misterio permanece. ¿Cómo explicar su precisión matemática en una época donde, supuestamente, el ser humano apenas comenzaba a usar herramientas rudimentarias? En Turquía, otro enigma se eleva bajo el sol. Göbekli Tepe, un santuario de piedra erigido hace más de 12.000 años, cuando la humanidad, según los libros, aún vivía de la caza y la recolección. Sus pilares tallados muestran animales, símbolos astronómicos y figuras abstractas que parecen representar un lenguaje ritual olvidado. Cada bloque pesa toneladas, y sin embargo, fueron dispuestos con una simetría casi imposible. La pregunta no es solo quién lo construyó, sino por qué lo enterraron deliberadamente hace milenios, como si quisieran preservar su secreto para una humanidad futura. En Bolivia, entre las alturas del altiplano, se alza Puma Punku. Allí, bloques de andesita y granito encajan con una precisión que desafía incluso la tecnología moderna. Algunos tienen cortes de ángulo recto tan exactos que podrían compararse con la fabricación digital. Los arqueólogos tradicionales hablan de herramientas de piedra y cobre, pero los ingenieros contemporáneos reconocen que reproducir esos cortes hoy sería un desafío. ¿Quiénes fueron entonces los constructores? ¿Y de dónde aprendieron esa ciencia de la forma y la proporción? Si unimos estos puntos, Göbekli Tepe, Puma Punku, Egipto, Sacsayhuamán, Stonehenge, aparece un patrón, no un mapa político sino energético. Líneas de poder, meridianos invisibles que recorren el planeta como nervios de un cuerpo vivo. Las antiguas culturas los conocían, los honraban, construían sobre ellos templos, pirámides y monolitos. Sabían que la tierra respira, que cada montaña, cada río, cada piedra posee su propio pulso, y en esa red de energía, la humanidad era una célula consciente del organismo planetario. Hoy, con nuestros satélites y telescopios, buscamos vida fuera del planeta, sin darnos cuenta de que la Tierra entera es un ser viviente del que apenas conocemos su alma. Quizás las civilizaciones antiguas lo sabían, y por eso no necesitaban tecnología digital. Su tecnología era espiritual. El conocimiento no se almacenaba en circuitos, sino en vibraciones. No se transmitía con palabras, sino con símbolos grabados en la materia. Cada templo era un libro, cada piedra una oración, cada alineación una nota en la sinfonía del cosmos. Los mitos antiguos
insisten en que hubo una edad dorada en la que los hombres y los dioses compartían el mismo lenguaje. Luego vino el olvido, el diluvio, la caída. Tal vez esa caída no fue física, sino vibracional. La humanidad perdió la frecuencia que la conectaba con el resto del universo y comenzó a vivir en una realidad más densa, más material. Desde entonces, cada civilización intenta recordar, reconstruir, reencontrar la melodía perdida. Las huellas de esa humanidad anterior podrían no ser solo ruinas visibles, sino también intuiciones invisibles. La compasión, la belleza, la búsqueda de lo sagrado, todas ellas podrían ser fragmentos de un conocimiento anterior que permanece dormido en nosotros. Cada acto de amor, cada descubrimiento científico, cada obra de arte sería una chispa de esa memoria despertando. Tal vez la historia humana no se mide en siglos, sino en recuerdos. Y cada vez que recordamos algo esencial, que la vida es una, que el alma es eterna, que el universo respira en nosotros, recuperamos una parte de aquella humanidad perdida que aún nos habita en silencio. La historia oficial dice que la humanidad comenzó hace apenas unos pocos miles de años, cuando aprendimos a cultivar la tierra, a escribir, a construir. Pero el planeta tiene más de 4.500 millones de años. En ese inmenso océano de tiempo, ¿de verdad creemos que nuestra breve chispa es la única? Cada fósil, cada piedra, cada capa geológica parece susurrar lo contrario. La Tierra ha conocido muchas formas de vida inteligente, y puede que algunas de ellas hayan sido humanas, o al menos, humanas de otro modo. En 1994, en las profundidades de una cueva en el sur de Francia, un grupo de arqueólogos descubrió pinturas que desafiaban la lógica de la prehistoria. Las figuras de la cueva de Chauvet no eran simples garabatos, mostraban movimiento, perspectiva y una maestría artística que ningún manual de evolución puede explicar del todo. Tenían más de 30.000 años. ¿De dónde surgió esa inspiración repentina? ¿Cómo pudo una humanidad primitiva comprender la belleza, la sombra, la composición? Tal vez no fue un descubrimiento, sino un recuerdo, una memoria reactivada, un eco de un arte anterior que había dormido en la conciencia colectiva, hasta que alguien volvió a soñarlo. Lo mismo ocurre con los conocimientos astronómicos de las civilizaciones antiguas. Los sumerios trazaron los movimientos de los planetas con una precisión que solo los telescopios modernos pueden confirmar. Los mayas predijeron eclipses y ciclos solares con márgenes de error mínimos. Los egipcios alinearon sus templos con constelaciones que no podían ver desde la superficie terrestre. Todo eso nos obliga a preguntar, ¿cómo lo sabían? La respuesta podría estar en la memoria del alma. Quizás los antiguos no descubrieron el cielo, sino que lo recordaron. Las culturas ancestrales hablaban de maestros venidos de las estrellas, seres que enseñaron la agricultura, la escritura, la medicina. Para unos eran dioses, para otros visitantes de otros mundos. Pero hay una tercera posibilidad, más íntima y espiritual. Quizás esos visitantes no vinieron de fuera, sino de dentro del tiempo. Tal vez fueron los propios humanos de una era anterior, los supervivientes de un cataclismo, guardianes de una sabiduría que no debía morir. Y su legado, transmitido en mitos y símbolos, se convirtió en el primer lenguaje de la humanidad renacida. Entre esos símbolos destaca el de la serpiente, presente en casi todas las culturas. En Egipto, representa la energía que asciende por la columna vertebral, despertando la conciencia. En América, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, trae el conocimiento a los hombres. En Asia, el dragón custodia la sabiduría del cielo. En la India, Kundalini duerme enroscada en la base del ser, esperando despertar. ¿Podría ser que todas esas imágenes hablen del mismo principio?
la energía divina que habita en nosotros y que, cuando se activa, nos conecta con la memoria universal. Eso explicaría por qué los mitos se parecen tanto entre sí, porque nacen del mismo recuerdo primordial. A veces pensamos que las civilizaciones antiguas desaparecieron, pero tal vez solo cambiaron de frecuencia. Así como un sonido puede volverse inaudible cuando se eleva su vibración, también una cultura puede desaparecer de la vista sin dejar de existir. Sus templos, sus lenguas, sus obras podrían haberse disuelto en planos más sutiles de la realidad, inaccesibles para nuestra percepción actual. Por eso, cuando un arqueólogo desentierra una ruina, en realidad está abriendo una puerta vibratoria. La piedra, al ser tocada, despierta, el eco vuelve a sonar. Y durante un instante, el pasado y el presente se confunden, como dos notas que vibran al unísono. Los pueblos indígenas del mundo parecen recordar algo que la modernidad ha olvidado. La tierra está viva y tiene memoria. Ellos hablan con los ríos, escuchan las montañas, interpretan los sueños como mensajes de la tierra misma. Cuando un chamán entra en trance, no viaja al futuro ni al pasado, sino al centro del tiempo, allí donde todas las eras se tocan. Ese centro es la conciencia universal, el corazón del planeta, el mismo del que nacen todos los ecos. Si aceptamos que hubo otras humanidades antes de la nuestra, entonces la pregunta ya no es si existieron, sino qué quisieron enseñarnos. Sus huellas, esparcidas por el mundo, parecen formar un mensaje, un recordatorio de que el conocimiento sin humildad lleva al colapso, de que la tecnología sin amor destruye, de que cada era que olvida su alma termina repitiendo su caída. Los antiguos no nos dejaron advertencias escritas en pergaminos, sino grabadas en piedra, porque sabían que el viento del tiempo borraría las palabras, pero no el silencio, y es en ese silencio donde aún podemos escucharlos. Las huellas de una humanidad anterior no solo se encuentran en los templos, sino también en nosotros, en el ADN, que contiene fragmentos de linajes extintos, en los sueños, donde aparecen paisajes y lenguas que nunca aprendimos, en las intuiciones que surgen sin razón aparente, como si alguien dentro de nosotros recordara lo que el cerebro no puede explicar. Cada pensamiento noble, cada impulso hacia lo sagrado, podría ser una chispa de esa humanidad que alguna vez alcanzó la armonía con el cosmos. Quizás el alma humana sea el verdadero fósil del universo. No se descompone, no se oxida, no muere. Solo cambia de forma, viajando de cuerpo en cuerpo, de civilización en civilización, como una semilla eterna que busca su florecimiento definitivo. Y cada vez que encarna, intenta recordar lo que ya sabe, que el amor es la energía más antigua del cosmos, que la conciencia es la huella de Dios en la materia, y que la historia humana es solo el eco de una melodía que no ha terminado de resonar. Tal vez algún día, cuando la ciencia y la espiritualidad vuelvan a unirse, descubramos que las ruinas no están afuera, sino dentro, que los templos verdaderos no son de piedra, sino de luz, y que cada ser humano es, en esencia, una puerta abierta al pasado del universo, un eco que camina, sueña y recuerda. Dicen los genetistas que en cada célula del cuerpo humano hay un libro, una secuencia infinita de letras, un idioma antiguo escrito con moléculas. El ADN, ese hilo de vida que nos conecta con todos los seres que han existido, desde las primeras algas hasta las estrellas que dieron origen a los elementos que lo componen. Pero más allá de su complejidad química, el ADN guarda algo más profundo, una memoria invisible, un eco espiritual. Los científicos lo llaman información hereditaria, pero el alma percibe algo distinto. Cada gen parece una nota dentro de una sinfonía que comenzó mucho antes de que existiera la biología. El cuerpo es un instrumento y el espíritu, la melodía que lo hace vibrar. Cada vez que respiramos, el universo recuerda su propio ritmo. Cada latido del corazón
Es un eco del pulso cósmico que dio origen al tiempo. La biología nos enseña que los seres vivos evolucionan a través de la adaptación, pero la evolución también podría ser una forma de aprendizaje espiritual, una expansión de la conciencia dentro de la materia. Las formas cambian, los cuerpos se transforman, pero la energía que los anima sigue siendo la misma. Esa energía, que algunos llaman alma, es la huella más antigua del universo, el primer eco. En los laboratorios, los investigadores descubren que el ADN reacciona a las emociones humanas. Cuando sentimos amor, gratitud o calma, la doble hélice se expande y brilla bajo la luz. Cuando sentimos miedo o ira, se contrae. La materia responde al espíritu. Y si esto ocurre a nivel celular, ¿qué no podría ocurrir en la mente, en la historia, en la civilización misma? Quizás la humanidad entera sea un organismo que evoluciona según el estado emocional de su alma colectiva. La física cuántica sugiere que el observador influye en lo observado. Nada existe sin conciencia que lo contemple. Entonces, ¿qué es la realidad sino la memoria del espíritu interpretándose a sí mismo? Cada pensamiento, cada emoción, cada sueño, sería una vibración que deja su huella en el tejido invisible del universo. Así como la piedra conserva las marcas del tiempo, el alma conserva las marcas de la experiencia. Nada se pierde, todo vibra. Los místicos de Oriente lo sabían. Decían que el cuerpo humano es una copia del cosmos, que en nuestros centros energéticos, los chakras, resuena la misma geometría que en las galaxias. El corazón, decían, es una estrella interior, y su campo electromagnético, más fuerte que el del cerebro, actúa como un faro que emite información al universo. Cuando el corazón vibra en amor, el cosmos responde, porque ambos laten en la misma frecuencia. En Occidente, la ciencia empieza a redescubrir lo que los sabios antiguos ya intuían. La biología no es solo química, es conciencia. El pensamiento cambia la estructura del cerebro. Las emociones alteran la sangre, los músculos, el sistema inmunológico. Cada célula escucha la mente. Cada órgano responde al alma. Somos seres espirituales experimentando la materia, no al revés. Los estudios sobre la memoria celular revelan que incluso los órganos trasplantados pueden conservar recuerdos del donante. Personas que reciben un nuevo corazón comienzan a tener sueños, gustos y emociones que no eran suyas. La ciencia lo llama memoria somática. Los místicos lo llamarían eco del alma. Tal vez el espíritu impregna la materia con su historia, y cada átomo recuerda el viaje que ha hecho a través del tiempo. Si cada célula es una chispa de conciencia, entonces la mente no está solo en el cerebro. Está en todas partes, en el corazón que siente, en la piel que percibe, en los huesos que sostienen. El cuerpo entero es una antena que capta las vibraciones del alma universal. Y cuando una persona alcanza la calma interior, su frecuencia se alinea con la del Creador. Ese estado de armonía se manifiesta como paz, claridad, intuición. No es un milagro, es resonancia. Los antiguos lo sabían. Por eso meditaban, oraban, cantaban. No lo hacían para escapar del mundo, sino para sintonizarlo. El canto sagrado, el mantra, el rezo, eran formas de recordar el sonido original. El Om, que según las escrituras védicas, fue la primera vibración del universo. Cuando el ser humano pronuncia una palabra con intención pura, reproduce ese eco. Su voz se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible. Quizás la mente humana sea el lugar donde la creación se contempla a sí misma. Cada pensamiento sería una onda que viaja más allá del cuerpo, un mensaje que el alma envía al infinito. Y esas ondas, al chocar con otras conciencias, crean la red invisible de la existencia. No hay separación entre tú y el universo, solo diferentes grados de recordación. Lo que piensas,
resuena. Lo que sientes, vibra. Lo que amas, permanece. El eco espiritual está en nuestra biología, pero su verdadera morada es la conciencia. Allí, en ese punto de silencio donde el pensamiento se detiene, el universo recuerda su origen, y en ese recuerdo, el alma humana se reconoce como parte del todo. A mente é o espelho onde o universo se contempla, mas esse espelho, às vezes, está coberto de ruído, pensamentos, medos, lembranças. Tudo isso cria ondas que distorcem o reflexo da luz interior. Quando o ser humano se aquieta, quando ora, medita ou simplesmente respira em silêncio, o espelho se limpa e o eco original pode ser ouvido novamente. A neurociência moderna chama isso de coerência. Os cientistas medem o ritmo do coração, a frequência cerebral, o fluxo respiratório e percebem que, quando o corpo entra em harmonia, surge um padrão perfeito. É como se o organismo inteiro se tornasse uma única nota musical. Nesse estado, o cérebro produz ondas alfa e teta, as mesmas que aparecem nos monges durante a meditação profunda ou nos instantes entre o sonho e a vigília. É aí que o ser humano toca o fio invisível que o liga ao cosmos. Não é religião, nem fé cega, é física sagrada. Cada pensamento gera uma vibração, e cada vibração encontra uma resposta. Por isso, o universo não é indiferente ao que sentimos. O que emitimos, retorna. O que pedimos é ouvido. O que amamos é multiplicado. A oração não é um pedido, é uma lembrança. Um modo de alinhar a mente humana com a mente divina. Quando oramos com sinceridade, o eco do universo responde em forma de sincronicidade. Coincidências que não são acaso, mas diálogo. A mente humana é, de certo modo, uma interface entre o infinito e o efêmero. Ela traduz o que a alma sabe em pensamentos compreensíveis, mas, por ser limitada, muitas vezes esquece a origem de suas próprias ideias. Os grandes inventores, os artistas e os visionários sempre disseram que suas criações chegaram de repente, vieram do nada. Talvez não seja inspiração, mas lembrança. A mente, ao se abrir, recebe fragmentos de um conhecimento universal que habita em todos. O eco espiritual manifesta-se também na empatia. Quando sentimos a dor de outro ser, mesmo sem palavras, é porque compartilhamos a mesma vibração. O sofrimento alheio ressoa no campo do coração, e o corpo reage com lágrimas, calor, palpitação. É o universo lembrando-nos de que somos uma só consciência dividida em muitas formas. Os antigos chamavam isso de teia da vida. A física moderna o chama de campo unificado. Ambos falam da mesma verdade. A separação é uma ilusão dos sentidos. As tradições espirituais ensinam que a mente pode criar realidades. Durante séculos, isso pareceu superstição, até que a ciência começou a medir o impacto do pensamento sobre a matéria. Experimentos com cristais de água mostraram que palavras de amor formam estruturas harmônicas, enquanto palavras de ódio geram padrões caóticos. Se o som e a intenção humana podem mudar a forma da água, imagine o que fazem em nosso corpo, que é composto em sua maior parte por ela. Cada pensamento é uma onda que molda o universo microscópico dentro de nós. Essa é talvez a função sagrada da mente: participar conscientemente da criação. Não somos espectadores do cosmos, somos coautores. Cada vez que elegimos a bondade em lugar da violência, o perdão em vez da culpa, estamos alterando o tecido vibracional do planeta. A mente é a oficina onde o divino continua criando o mundo, mas há algo ainda mais profundo: o silêncio. Há um ponto onde o pensamento cessa e apenas a presença permanece. Nesse instante,
A mente deixa de ser a narradora e se torna o espaço que contém todas as histórias. É o mesmo estado descrito pelos místicos, o olho interior, o ponto de quietude. Ali, o eco espiritual não se ouve. Se é, o ser humano deixa de buscar e começa a lembrar. Quando entramos nesse silêncio, o corpo também responde. O coração desacelera. As células relaxam, os sistemas se equilibram. É como se o organismo inteiro reconhecesse o som do lar. Alguns chamam esse estado de iluminação, outros de comunhão. Mas talvez seja algo mais simples: o retorno ao ritmo original do universo. A biologia, então, deixa de ser apenas carne e se torna música. Cada célula vibra em uníssono com a fonte da vida. E o que acontece depois? Nada e tudo. O mundo continua o mesmo, mas a percepção muda. A mente compreende que o tempo é apenas uma ilusão necessária, um modo de a eternidade se mover. O passado, o presente e o futuro são apenas ecos de um mesmo canto que nunca começou nem terminará. A biologia é o registro físico desse canto. Os genes, as sinapses, os impulsos elétricos, todos dançam ao som dessa melodia infinita. Quando o ser humano se torna consciente desse eco, desperta. Já não vê o corpo como prisão, mas como templo. Já não teme a morte, porque sabe que nada que vibra se extingue. A alma não parte, muda de frequência. E quando a consciência se expande o suficiente, pode ouvir todos os ecos, os das estrelas, os das civilizações antigas, os de outros mundos e tempos, vibrando dentro de si. O universo é um vasto coro, e cada ser é uma voz. Algunas voces cantan alto, otras apenas susurran, pero todas son necesarias. Cuando una mente alcanza la paz, todo el coro se armoniza un poco más. Por eso la meditación de un solo ser puede influir en el equilibrio de miles. El eco espiritual no pertenece a una persona, pertenece a la totalidad. Somos ondas de un mismo océano, respiraciones de un mismo aliento. Y si algún día la humanidad entera recordara esto, que cada pensamiento es una semilla, cada emoción una oración, cada gesto una nota de la sinfonía divina, el mundo volvería a vibrar en la frecuencia del amor. Entonces, la biología se convertiría en luz, la mente en espejo y la vida en un reflejo del Creador. Hay un silencio detrás de todo lo que existe, un silencio que no es vacío, sino plenitud. Allí, donde el sonido cesa y el pensamiento se disuelve, habita la conciencia pura, la primera chispa, la memoria viva del cosmos. Desde ese silencio, el universo comenzó a recordarse, y en ese recuerdo nació la creación. Los sabios antiguos no veían al universo como una máquina, sino como un ser que sueña. Decían que el mundo visible es solo el reflejo de una mente infinita que se piensa a sí misma, y que nosotros, los seres humanos, somos las neuronas de ese gran pensamiento divino. Cada uno contiene una partícula de la conciencia total, una célula del cuerpo de Dios. Por eso, cuando meditamos o amamos, el universo entero se reconoce a través de nosotros. La conciencia no está en el cerebro, como algunos creen. El cerebro es apenas una antena que traduce su vibración. La conciencia existe antes de la materia, igual que la luz antes del amanecer. Cuando una estrella nace, es la conciencia que toma forma de fuego. Cuando un alma encarna, es la conciencia que toma forma de cuerpo. Nada nuevo surge. Todo es una manifestación del mismo ser eterno que se experimenta en infinitas formas. Imagina por un momento que la conciencia universal es un océano sin orillas. Cada pensamiento sería una ola. Al nacer, olvidamos que somos agua y creemos ser solo esa ola. Nos sentimos separados, frágiles, distintos. Pero al morir,
Volvemos al mar y recordamos que nunca dejamos de pertenecerle. Esa es la ley del retorno. El alma no muere. Se disuelve en el todo para volver a comenzar otro viaje de memoria. Las tradiciones espirituales de todo el mundo repiten esta visión. En el hinduismo, Brahman es la conciencia absoluta que se refleja en cada ser. En el taoísmo, el Tao es el flujo eterno que se expresa a través de todas las cosas. En el cristianismo místico, Dios es la luz interior que habita en el corazón del hombre. Los nombres cambian, pero la verdad es la misma. Todo lo que existe es una única mente soñando con conocerse. Los científicos empiezan a sospechar algo parecido. El físico Max Planck, padre de la mecánica cuántica, afirmó que la conciencia es la base de todo, que la materia no puede existir sin un campo consciente que la sustente. Hoy, la neurociencia y la cosmología cuántica se cruzan con la filosofía milenaria. El universo parece comportarse como si fuera consciente. Cada partícula sabe lo que hacen las demás, incluso a distancias imposibles. Eso no es azar, es memoria. El cosmos recuerda su unidad en cada átomo. Si la conciencia es el tejido invisible de la creación, entonces nuestra mente no la produce, la capta. Somos radio sintonizando la frecuencia del espíritu. Cuando la mente está llena de ruido, miedo, ira, ansiedad, la señal se distorsiona. Cuando el alma se aquieta, la frecuencia se vuelve clara y la sabiduría fluye sin esfuerzo. Por eso los grandes descubrimientos nacen en el silencio. Newton bajo un manzano, Buda bajo una higuera, Jesús en el desierto. Todos encontraron la verdad no buscando afuera, sino escuchando dentro. La conciencia del cosmos no se expresa solo en la mente humana, sino en todo lo que vive. Una flor que se abre al amanecer está obedeciendo a la misma inteligencia que mueve los planetas. Un río que encuentra el mar sigue el impulso del mismo amor que une las almas. Nada está separado. La vida es una sola corriente manifestándose en distintas melodías. Y cada ser, por humilde que parezca, es una nota indispensable de esa sinfonía. A veces, cuando contemplamos el cielo nocturno, sentimos algo que no podemos explicar. Una mezcla de nostalgia y pertenencia, como si hubiéramos estado allí antes. No es imaginación, es la conciencia reconociéndose. Las estrellas no están afuera, están dentro, grabadas en el alma desde el origen. Por eso el universo parece infinito, porque lo llevamos en la mente. El cosmos se expande hacia donde la conciencia se atreve a mirar. Cada acto de atención es un nacimiento. Cuando observas una flor, una nube o un rostro amado, el universo se concentra en ese punto para reconocerse. Tú eres el ojo a través del cual la creación se mira. Esa es la verdadera responsabilidad del ser humano, cuidar lo que observa, porque en su mirada el universo toma forma. Así, la conciencia no es una posesión, sino una relación. Es el puente entre el creador y lo creado, entre lo eterno y lo efímero. Vivir conscientemente es recordar ese puente. Y cuando lo recordamos, la vida se llena de sentido. El caos se vuelve ritmo. El dolor se convierte en enseñanza. Y la muerte deja de ser final para transformarse en regreso. Quizás la evolución misma sea el despertar gradual de la conciencia universal en la materia. Cada átomo que se organiza, cada ser que aprende a sentir, cada mente que se pregunta por su origen, todo forma parte del mismo movimiento. El cosmos recordando su divinidad. Y nosotros somos su memoria viva. La parte de la creación que sabe que existe. Si todo es conciencia, entonces cada forma del mundo es un pensamiento cristalizado. La montaña sería un pensamiento lento. El río, un pensamiento que fluye. El fuego, un pensamiento impaciente que busca ascender. Y el ser humano, un pensamiento que aprendió a mirarse.
Esa capacidad de autoobservación es la chispa divina que nos distingue. Cuando decimos yo soy, el universo pronuncia su nombre en primera persona. Pero con el tiempo, olvidamos que esa voz no nos pertenece, solo la estamos prestando. La conciencia no es propiedad del individuo, sino un reflejo del todo que lo habita. La memoria cósmica actúa como un espejo de infinitas caras. Cada alma es un reflejo que contiene a todos los demás. Por eso podemos sentir el dolor ajeno, anticipar un suceso, reconocer a alguien que nunca vimos. Las fronteras entre las mentes son ilusorias. La conciencia es un solo campo vibrando en distintas intensidades. Los antiguos egipcios lo intuían cuando hablaban del Ka, el doble espiritual que une a todos los seres. Los mayas lo llamaban Hunabku, el corazón galáctico del que emana la vida. Para los sufíes, es el aliento de Dios, que mantiene al universo en movimiento. Diferentes nombres para una misma verdad. La conciencia es el lenguaje con el que el Creador sigue pronunciando su creación. La memoria del cosmos no se limita al pasado, también contiene el futuro. Lo que aún no ha sucedido ya existe como posibilidad dentro del campo consciente. Cuando una mente se alinea con ese campo, a través de la intuición, la oración o el arte, puede traer esas posibilidades al presente. Por eso los profetas anuncian, los artistas revelan y los científicos descubren. No inventan, recuerdan. A medida que la humanidad expande su conciencia, el universo se vuelve más consciente de sí mismo. Cada descubrimiento, cada gesto de compasión, cada mirada de asombro amplía la luz de la totalidad. Somos los ojos a través de los cuales el infinito aprende a amar su propia creación. A veces esa expansión duele. La conciencia, para crecer, debe atravesar la sombra. Las crisis personales y los cataclismos colectivos no son castigos, sino procesos de despertar. La materia se sacude para liberar energía dormida, igual que la tierra tiembla antes de renovar su superficie. Del mismo modo, la mente humana debe romper sus viejos moldes para recordar lo que realmente es. El universo, al parecer, se repite hasta comprender su propia lección. Cada ciclo cósmico, nacimiento, esplendor, caída, silencio, es una respiración del espíritu, y la conciencia es el aire que entra y sale de los pulmones del tiempo. Nosotros, las criaturas que sentimos, somos los testigos de ese aliento sagrado. Cuando comprendemos esto, la vida cotidiana adquiere otra textura. Encender una lámpara, regar una planta, escuchar a alguien que sufre, todo se vuelve acto divino. La conciencia transforma lo ordinario en sagrado, porque revela la presencia oculta detrás de cada cosa. Nada es pequeño cuando se hace con atención. Los místicos enseñan que la verdadera oración no se pronuncia con palabras, sino con presencia. Estar plenamente aquí es la forma más pura de adoración, porque cuando la mente se aquieta y el corazón se abre, el universo entero se refleja en una sola mirada. Allí se cumple el antiguo mandato: conócete a ti mismo y conocerás al Creador. El cerebro humano, con sus billones de conexiones, es una réplica microscópica del cosmos. Cada neurona se comunica con miles de otras, como estrellas unidas por filamentos de luz. Quizás la materia gris sea un mapa en miniatura del cielo. Y cuando pensamos con amor, esas redes brillan igual que una constelación que enciende su memoria ancestral. La conciencia también se expresa en el sueño. Mientras dormimos, el alma se desprende suavemente del cuerpo y viaja por los corredores de la memoria universal. Allí puede encontrarse con seres queridos, recibir visiones, revivir otras vidas. Al despertar, solo recordamos fragmentos, porque la mente racional no puede traducir toda la amplitud del alma. Sin embargo, algo queda. Una sensación, una certeza, una paz que no se explica.
Eso también es memoria del cosmos. En el instante de la muerte, dicen los que han estado cerca, el alma ve pasar su vida como una corriente de luz. No es juicio ni castigo, es comprensión. La conciencia revisa lo aprendido y decide su próximo camino. Así, la eternidad se experimenta a sí misma a través de incontables formas de existencia. Nada se pierde, nada se repite exactamente. Cada vuelta del ciclo añade una nota nueva a la melodía infinita. Quizás el universo sea, en última instancia, una escuela de conciencia, y nosotros, los alumnos que olvidan para poder volver a aprender. Cada encarnación es una lección, cada encuentro un espejo, cada dolor una pregunta que nos empuja a recordar. El maestro no castiga, espera, porque el amor eterno tiene paciencia con sus propios fragmentos. Cuando la humanidad entienda esto, el miedo desaparecerá. Comprenderemos que no estamos solos, porque jamás lo hemos estado. El universo nos escucha porque somos su voz, y el Creador nos ve porque mira a través de nuestros ojos. La conciencia, entonces, no será solo una palabra filosófica, sino una experiencia directa. Sentir que cada respiración es una respuesta del infinito. El corazón se convertirá en altar, la mente en ofrenda, la vida en oración y el silencio. El silencio será la memoria más antigua del cosmos, recordándonos que todo lo que existe es amor que aprendió a escucharse. Dicen los sabios que el alma es como la luna, aunque a veces desaparece del cielo. Nunca deja de estar allí, solo cambia su rostro, se oculta un tiempo y luego vuelve a brillar. Así también ocurre con la memoria espiritual, entre una vida y otra, entre una civilización y la siguiente. El alma olvida para poder comenzar de nuevo. El olvido no es castigo, es misericordia, porque solo olvidando podemos redescubrir la belleza del mundo como si fuera la primera vez. Cada nacimiento es un amanecer. El alma, que ha viajado a través de galaxias, cuerpos y tiempos, se condensa en un pequeño corazón que late. Allí comienza el gran experimento. Recordar quién es en medio del velo del olvido. Por eso los niños, en sus primeros años, conservan una sabiduría que luego pierden. Hablan con lo invisible, sonríen a presencias que los adultos no perciben. Viven sin miedo a la muerte. Con el paso del tiempo, el mundo les enseña a olvidar, y ese olvido es parte del ciclo. La humanidad, como conjunto, vive el mismo proceso. Cada era comienza con inocencia, con conexión profunda con la naturaleza y los cielos. Luego, poco a poco, el orgullo reemplaza la armonía. Construimos imperios, levantamos torres, domesticamos el fuego, pero perdemos la luz interior. Entonces viene la caída, el silencio, la oscuridad. Y tras esa noche larga, la humanidad despierta otra vez, preguntándose quién es. El ciclo del alma se repite en los pueblos, en las eras, en los universos. Las tradiciones más antiguas lo sabían. Los hindúes hablaban de las yugas, edades del mundo que ascienden hacia la luz y luego descienden hacia la sombra. Los mayas lo llamaban soles, civilizaciones enteras que nacen, florecen y mueren para dar paso a un nuevo amanecer. El mismo patrón aparece en todas las mitologías: creación, esplendor, caída, renacimiento. Dios crea, el hombre se aleja, el alma recuerda, el ciclo comienza de nuevo. La razón de ese ciclo está en la conciencia. El universo no repite por error, sino por amor. Cada retorno permite al alma comprender lo que antes no entendía. El olvido es el lienzo limpio donde el espíritu pinta una nueva versión de sí mismo. Si recordáramos todo, no podríamos aprender nada. El misterio del alma está en la curva que separa el saber del recordar. En el plano invisible, antes del nacimiento, el alma elige su camino. Selecciona las lecciones que necesita,
las almas que la acompañarán, los desafíos que la harán crecer. Y al encarnar, bebe el agua del olvido, como decía la mitología griega del río Lete. Solo así puede jugar el juego divino del reconocimiento, encontrar a Dios escondido dentro de su propio corazón. A veces en ese proceso duele. Nos perdemos en el miedo, en la ambición, en la soledad. Pero incluso el dolor tiene propósito. Es el lenguaje del alma recordando lo que había olvidado. Cada lágrima es una chispa de memoria que intenta encenderse. El sufrimiento no nos castiga, nos despierta. Cuando un ser humano atraviesa una gran pérdida, algo dentro de él cambia. La identidad se fragmenta, el ego se desmorona, y por un instante aparece el silencio. Ese silencio es el retorno. No importa cuán profunda sea la herida, siempre guarda una puerta hacia la verdad. La oscuridad solo existe para que aprendamos a ver la luz. Las civilizaciones también lloran. Cada cataclismo, cada caída, cada extinción es parte de un aprendizaje mayor. La Atlántida, Lemuria, los reinos olvidados bajo el hielo o el mar, todos forman parte del recuerdo del planeta. Nada desaparece del todo, solo cambia de dimensión. El alma colectiva de la Tierra también reencarna, adoptando nuevas culturas, nuevas formas, nuevos sueños. A veces sentimos nostalgia de lo que nunca vivimos. Esa melancolía, ese anhelo sin nombre, es el eco de vidas pasadas. El alma recuerda lugares, rostros, lenguas que el cuerpo no conoce. Nos atraen ciertas montañas, ciertos templos, ciertas melodías, sin saber por qué. Pero no es casualidad, son marcas de otras existencias, coordenadas de nuestra memoria eterna. El retorno del alma no es solo personal, es universal. La vida entera es un ciclo de exhalación y retorno, de olvido y recuerdo. Cada respiración humana reproduce ese movimiento. Inhalamos el espíritu, exhalamos la materia, y en medio del aire que entra y sale, el alma canta su oración más antigua: volver a casa. En el fondo, todos los seres buscan lo mismo: regresar a la unidad de donde salieron. El amor, la belleza, la sabiduría son recordatorios del camino. Cada acto de ternura, cada mirada compasiva, es un paso hacia el recuerdo, porque amar es recordar lo eterno en lo efímero. Y cuando el alma ama, despierta. Cuando el alma empieza a recordar, no lo hace con palabras, sino con vibraciones. Siente un llamado silencioso, un eco que proviene de algo más grande que ella misma. Ese llamado puede llegar en forma de belleza, una melodía, un atardecer, una mirada, o en forma de dolor, una pérdida, un fracaso, un vacío. Ambos son mensajeros del mismo origen, el despertar. Recordar no significa acumular información, sino volver a sentir. Recordar es reconocer la divinidad escondida en lo cotidiano. Es ver en los ojos de otro ser la misma luz que habita en nosotros. Es comprender que cada encuentro, incluso los difíciles, es una cita sagrada con una parte olvidada de nosotros mismos. En las escuelas antiguas de Egipto y la India, el aprendizaje espiritual comenzaba con el silencio. El discípulo debía desaprender antes de conocer. Solo cuando la mente se vaciaba podía escuchar la voz interior del alma, esa que no habla con palabras, sino con intuiciones. La memoria del alma no está escrita en libros, sino en sensaciones. Cuando sentimos paz, es el alma diciendo: sí, eso eres tú. El olvido, por tanto, no es enemigo de la verdad, sino su guardián. Si recordáramos todo desde el inicio, no habría camino, ni experiencia, ni crecimiento. El alma necesita perderse para reencontrarse. El Creador juega a esconderse dentro de su creación para que el amor pueda nacer del reencuentro. Este proceso se refleja en cada aspecto de la naturaleza. La semilla muere para dar lugar al brote. El sol desaparece para que las estrellas aparezcan.
El invierno borra el verde para que la primavera lo renueve. Todo en la creación es un recordatorio de que el fin es una forma de retorno. Y nosotros, hijos del cosmos, seguimos el mismo ritmo. El alma viaja muchas veces. A veces regresa al mismo lugar con otro rostro, otra voz, otro cuerpo. Las personas que amamos profundamente pueden haber caminado junto a nosotros en otros tiempos. Por eso existen afinidades inexplicables, encuentros que parecen destinados, reconocimientos instantáneos. El alma recuerda, incluso cuando la mente no lo hace. El amor verdadero es la memoria más antigua que existe. En el viaje del alma, cada vida es una oportunidad de limpiar una nota desafinada de la melodía eterna. Lo que llamamos karma no es castigo, sino corrección armónica. Cada acción genera una vibración que busca equilibrio, y la existencia responde con nuevas experiencias que nos ayudan a comprender. Así, a través de incontables nacimientos y despedidas, la conciencia se pule, se expande, se vuelve transparente como el cristal, hasta que un día el alma se mira en el espejo del mundo y no ve separación alguna. Solo ve al Creador mirándola desde todas partes. Ese momento de iluminación no llega con estruendo, sino con quietud. No hay milagros visibles ni coros de ángeles. Hay un silencio dulce, un reconocimiento sereno. Yo soy parte de todo, y todo es parte de mí. A partir de entonces, el alma ya no teme al olvido, porque sabe que lo eterno no se pierde. Puede volver a nacer 1000 veces, y en cada nacimiento encontrará la misma luz esperándola. Las civilizaciones, como las almas, también alcanzan ese instante. Cuando recuerdan su origen, renacen en sabiduría. La historia humana se repite no por ignorancia, sino porque el alma colectiva aún está aprendiendo a amar sin condiciones. Pero llegará un ciclo en el que la humanidad entera recordará al mismo tiempo. Un amanecer de conciencia donde todos los seres reconocerán que son una sola familia cósmica. Ese será el verdadero retorno. Las profecías de muchas tradiciones coinciden en ese punto. Hablan de una nueva era, no de destrucción, sino de revelación. Un tiempo en que el hombre volverá a escuchar la voz del alma, y la tierra recuperará su equilibrio. No será magia ni castigo divino, será recuerdo. La humanidad saldrá de su largo sueño y recordará que siempre fue sagrada. En ese despertar, la ciencia y la espiritualidad dejarán de oponerse. El conocimiento será una forma de oración y la fe, una forma de conocimiento. La tecnología servirá a la conciencia, no al poder. Las fronteras se disolverán, porque la mente humana entenderá que no existen muros en el alma, y la tierra, al sentirse amada nuevamente, florecerá como una madre que ha recuperado a sus hijos. El retorno del alma no es un evento futuro, ya está ocurriendo. Cada gesto de compasión, cada palabra de paz, cada mirada que perdona acelera ese proceso. El olvido retrocede cada vez que alguien elige recordar con el corazón, porque el verdadero recuerdo no está en la mente, sino en el amor. Amar es volver al origen, es regresar al Creador sin moverse del lugar. Cuando el último fragmento de la creación recuerde quién es, el universo entero se iluminará. El tiempo se disolverá como una sombra al amanecer, y solo quedará la presencia. El juego del olvido terminará, y el alma descansará en la plenitud de su recuerdo. Entonces, quizá, Dios sonreirá, y volverá a soñar un nuevo universo, para que el amor pueda reinventarse una vez más. El silencio es el lenguaje más antiguo del universo. Antes de las palabras, antes de la luz, antes incluso del tiempo, ya existía ese silencio que todo lo contiene. De ese silencio nació el primer sonido, una vibración pura que se expandió en todas direcciones, el eco eterno. Ese eco somos nosotros, cada átomo,
Cada estrella, cada alma humana, es una nota dentro de esa sinfonía infinita. Y aunque el ruido del mundo a veces nos haga olvidar su melodía, la música nunca se detiene. Está en el viento, en el agua, en el corazón. Solo hay que aprender a escucharla. Durante miles de años, la humanidad ha buscado respuestas afuera, en los templos, en los cielos, en los libros sagrados, pero la verdad siempre estuvo dentro, en el espacio donde la conciencia se vuelve transparente. Ese lugar interior, donde el alma recuerda su origen, es el templo que ninguna mano puede destruir. Allí no hay dogmas ni fronteras, solo la certeza suave de ser parte de algo inmenso. Quizás por eso, cuando el ser humano contempla un amanecer o escucha el mar, siente una paz que no puede explicar, porque en ese instante, el alma reconoce su hogar. El universo se refleja en sus ojos y se dice a sí mismo: he vuelto a casa. El despertar no es un evento repentino ni un privilegio de unos pocos. Es un proceso lento, una flor que se abre al ritmo del corazón. Cada acto de bondad, cada silencio consciente, cada mirada amorosa contribuye a ese despertar. El alma no se ilumina de golpe, se aclara poco a poco, como la aurora que disuelve la noche. El eco eterno despierta dentro de nosotros cuando dejamos de buscar afuera, cuando comprendemos que el Creador no está en los cielos lejanos, sino respirando a través de nosotros. En cada latido hay una palabra divina pronunciándose. En cada inspiración, el universo vuelve a nacer. El viaje de la humanidad, desde las civilizaciones perdidas hasta los reinos futuros, no es otra cosa que el camino del alma hacia su recuerdo completo. Las pirámides, los templos, los mitos y las estrellas son señales en esa ruta. Pero el destino final está en el silencio interior, donde la dualidad se disuelve y solo queda la unidad. Los antiguos lo sabían. Por eso construyeron monumentos que apuntaban al cielo, no para adorar lo lejano, sino para recordarnos que también somos cielo. Las piedras alineadas con las constelaciones eran espejos de nuestra propia estructura espiritual. Así como arriba, hacia abajo. El cosmos es el cuerpo del alma, y el alma el reflejo del cosmos. Cuando el ser humano recuerda esto, su mirada cambia. Deja de ver enemigos y comienza a ver espejos. Comprende que lo que daña a otro también lo hiere a sí mismo, y que todo gesto de compasión repercute en el tejido invisible del universo. El despertar no consiste en saber más, sino en amar más. El eco eterno no pertenece a una religión ni a una cultura. Es la vibración común que une a todos los seres. Está en el canto de un niño, en la respiración de un anciano, en el latido de un planeta. Incluso el silencio entre las estrellas es una forma de ese eco. El universo entero está hecho de memoria amorosa. Al final, todas las civilizaciones, todos los mitos y todas las búsquedas se reducen a una misma pregunta: ¿quién soy? Y la respuesta no puede decirse con palabras, solo puede sentirse como un temblor dulce que atraviesa el alma cuando el recuerdo se enciende. Soy parte del todo, y el todo vibra en mí. El universo no termina donde acaba la vista, continúa dentro del corazón. Allí, en esa oscuridad tibia y palpitante, la conciencia escucha su propia respiración. Es el eco de Dios repitiéndose a través de cada ser vivo. Cuando comprendemos esto, el miedo se disuelve como una sombra bajo el sol. Nada se pierde, ni los sueños, ni los amores, ni las vidas. Todo se transforma en luz, en sonido, en vibración. Incluso el dolor, cuando es comprendido, se vuelve sabiduría. Y la muerte, tan temida, se revela como una puerta luminosa hacia otro amanecer del alma. A veces basta cerrar los ojos para sentir ese eco. No hay que buscarlo en los templos ni en los cielos, porque está en el centro mismo del pecho. Cada respiración es un acto sagrado,
un hilo invisible que nos conecta con el origen. El Creador respira a través de nosotros, y con cada exhalación nos entrega una chispa de su eternidad. El silencio interior es el altar más puro. En él no hay promesas ni palabras, solo presencia. Cuando una mente alcanza ese estado, el tiempo se detiene. El pasado y el futuro se abrazan. El alma se expande, y el universo entero parece suspenderse en una sola nota de amor. Esa nota es la esencia de todo lo que existe. Los sabios lo llamaron de distintas maneras: nirvana, iluminación, unión mística, cielo. Pero todos hablaron de lo mismo: el retorno a la memoria divina. No se trata de ascender a otro lugar, sino de despertar aquí, en este instante, porque el paraíso no está lejos. Está donde el corazón recuerda quién es. El eco eterno no se apaga, se transforma, viaja, se multiplica en infinitas formas. Somos el eco de las estrellas, y las estrellas son el eco del espíritu. Cada una repite la melodía original en distinta frecuencia, y todas juntas forman la música del cosmos. Esa música es amor en movimiento. Si pudiéramos escucharla de verdad, sabríamos que nada está separado, que incluso las guerras, las pérdidas, los errores forman parte de un aprendizaje cósmico que nos conduce de vuelta al equilibrio. El universo no juzga, integra. Cada sombra se convierte en luz cuando se la abraza, y cada alma, tarde o temprano, regresa a su fuente. Cuando llegue ese momento, cuando la humanidad despierte completamente, no habrá trompetas ni profecías, solo un profundo silencio, como el de un amanecer sin viento. Las miradas se encontrarán, los corazones se reconocerán, y el amor será tan natural como respirar. El cielo y la tierra volverán a hablar el mismo idioma. Hasta entonces, el viaje continúa. Cada vida es una página del gran libro del alma, escrita con lágrimas, risas y promesas. Cada error es una línea que el amor corrige sin prisa, y cada despedida es apenas una coma, no un punto final, porque en la historia del espíritu, nada termina realmente. El despertar del eco eterno no es un final, sino un principio que nunca cesa. Una espiral que asciende y vuelve, que se olvida y recuerda, que muere y renace. El alma humana seguirá explorando galaxias, cuerpos, ideas, formas de amor, y en cada una dejará grabado su canto, para que otras almas lo escuchen y recuerden. Tal vez por eso existe el arte, la música, la poesía. Son ecos que el alma envía al futuro, recordatorios de su paso por el tiempo. Cada nota, cada palabra, cada silencio contiene una huella de lo eterno. Cuando escuchamos una melodía y algo en nosotros se conmueve sin razón, es el alma reconociéndose. El universo nos habla con esa voz, suave y antigua, que siempre dice lo mismo: estoy contigo. Y cuando por fin comprendemos que ese eco no viene de fuera, sino de dentro, la búsqueda termina. El alma sonríe, el corazón se aquieta y la vida se vuelve oración. El universo sigue su danza, pero ya no lo vemos como un misterio, sino como un espejo. Nos miramos en él y decimos: yo soy ese eco, yo soy la memoria del cosmos, yo soy el amor que no olvida. Entonces, el silencio vuelve a reinar, y en ese silencio, todo comienza otra vez. A veces olvidamos que venimos del agua, que cada célula de nuestro cuerpo guarda el eco de aquel océano primordial. El diluvio no fue solo una historia del pasado, fue una lección escrita en la memoria del planeta y también en la nuestra, porque todos, en algún momento, atravesamos nuestro propio diluvio. Momentos en que la vida parece borrarlo todo, para luego devolvernos, con ternura, aquello que verdaderamente importa. Y cuando las aguas interiores se calman, cuando la mente se aquieta y el alma vuelve a respirar, descubrimos algo simple y eterno,
que Dios nunca nos ha abandonado. Solo esperaba que recordáramos su silencio. Así termina este viaje. No con una respuesta, sino con una invitación. A mirar el mar con nuevos ojos. A escuchar la lluvia como una oración. A volver al silencio donde todo comenzó. Si este viaje te tocó el corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en el próximo misterio, donde la historia, la ciencia y el alma vuelven a encontrarse.